Mil bendiciones, amados míos. Bueno, les había prometido, hermanos, hablar de cómo prepararse para salir al campo. Tal vez algunos no tienen ni idea cómo prepararse o cómo establecerse en un lugar lejano, en los montes, en la selva, en las serranías. No sé, usted verá en tu lugar, hermano. Porque la geografía en cada país es algo diferente, ¿no es cierto? No sé, hermanos, cómo decirles. Tal vez como con cucharita quisiera enseñarlos, pero el tiempo es corto. Bueno, debe prepararse ya. Debe salir al campo ya. A ver lugares desérticos. Principalmente si hay agua en un riachuelo, en la serranía, en los peñascos. A veces hay vertientes, ¿no es cierto?, en los lugares lejanos. Y si puedes construir una casuchita en ese lugar, un pauiche, como se dice en mi país, en un lugar tropical, un pauiche de palmeritas, así de sencillo. Cosa que ahí puedas acumular el grano. Si todavía puedes adquirir, puedes hacer una compra, principalmente cosa seca, haba, trigo, maíz, lenteja, cebada, así, alimentos no perecederos. Porque cuando va a llegar el caos al mundo, los saqueos, va a ser terrible, mi hermano. Usted todavía no se imagina lo que va a venir. Un tiempo podemos sobrevivir todavía en los pueblos también, o en los campos cercanos a las provincias o a las ciudades, hasta que se les acabe el alimento. La gente todavía puede vivir o sobrevivir. Pero cuando se les acabe el alimento en sus casas, en el mercado, que ya no se va a poder comprar ni siquiera en los mercados, porque el alimento va a escasear con el caos, con el desastre que va a llegar al mundo. Entonces la gente va a correr a saquear las tiendas, incluso pueden entrar a las casas, porque va a ser desesperante, hermanos, en ese tiempo, porque el hambre es tal que uno no puede soportar. Así que entonces, si construyes una casuchita en lugar lejano, en la serranía, en la montaña o selva, puedas acumular tu grano para que allí puedas tenerlo y puedas sobrevivir consumiendo el alimento de poco, porque tienes que hacer aguantar. Pero tienes que encomendar a Dios. Dios en su misericordia puede multiplicar tu alimento. Como de la viuda de Sarepta, su alimento no se acabó cuando dio primero al profeta Elías, ¿no es cierto? Conoce esa historia. Entonces, cuando llegue el momento, en primera instancia, si acaso llega el peligro ya, todavía no estamos hablando de la gran tribulación, ni estamos hablando de la huida directamente ya para no volver más a nuestras casas. Eso es otro caso. Para poder estar a buen recaudo de los primeros peligros, tu pauiche o tu casuchita te puede cobijar. Pero ahí está Dios. Tú tienes que encomendar a Dios, que Dios te proteja, que Dios te cuide en ese lugar. Y tienes que llevarte, por supuesto, abrigo completo. Colchas, mantas, abrigos, incluso hule o nailón o polietileno, dicen en otros lados, para cubrirse de lluvia, ¿no es cierto? Entonces, cosas necesarias para poder cobijarse, porque puede llover, puede venir vientos huracanados, puede haber, hermano, lluvias torrenciales, vientos fríos, etc. Para que puedas estar a buen recaudo en los primeros peligros. Así el Señor me ha mostrado. Y esto, hermano, tiene que ser muy secreto. No lo hables a nadie, ni siquiera en tu iglesia no hables a nadie, porque no van a creer, ni tu pastor va a creer, mi hermano. Solamente los entendidos comprenderán, resplandecerán como las estrellas del firmamento, y ninguno de los impíos o fríos no van a poder entender esto, hermano. Eso dice el profeta Daniel.
ni a tus familiares siquiera, porque no van a entender, no van a creer, salvo que alguno de tu familia o de tu iglesia que sí cree en la profecía, que sí cree que vienen estas cosas por revelación de Dios, cree, entonces puedas compartir, puedas avisarlo para que ella o él también se prepare con su familia, pero en otro lugar, no donde estás tú, porque le pueden delatar. Así que, hermano, esto es secreto, porque yo tengo experiencia, hermanos. No creen ni en la familia, ni en la iglesia no creen esto, hermanos. Porque las cosas vienen, hermanos, viene sí o sí. Hasta nos lo dicen en nuestra cara, hermanos, lo que están preparando. Y aún así, el pueblo cristiano no cree. Porque se ha cumplido ya todo, mi hermano. Se ha cumplido cuando dijo Jesús, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Se cumplió ya esa generación de que habló Jesús, de 1948 a 2018, 70 años. Y en los más robustos, 80 años. Entonces, si ya se cumplió los 70 años, entonces entre los más robustos, 10 añitos más. Incluso ya menos que 10 años que habló el profeta Moisés en los Salmos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo se cumplió. Ahora falta de que se dé inicio a paz y seguridad en Israel, hermanos. Con tanto conflicto, Israel y sus vecinos, Irán, con Siria, con los palestinos, tanto conflicto, hermano, en los últimos tiempos, en estos meses, semanas, está, hermanos, terrible. Se está apretando, hermanos, grave. Y los conflictos mundiales, ¿te das cuenta? Los anuncios, guerras y rumores de guerras, lo que habló Jesús, hermanos, reino contra reino, amenazas, está cumplido, hermanos. Despierten de una vez por todas. Los pastores no creen, hermanos. Ellos deberían de alertar en primer lugar al pueblo para que se preparen, para que se aperciban de lo que viene, pero no lo hacen, hermano. Así que, hermanos, solamente esperamos en Dios. La salvación es personal, sí. Si uno no cree, hermano, uno tiene que buscar a Dios. Uno tiene que prepararse, hermanos. Si bien tenemos que orar por la familia, si bien tienes que orar incluso por tu pastor, por la iglesia, ore, hermano. De alguna manera, Dios tendrá misericordia de alguien de tu iglesia, de tu pastor o del oyente que está en la iglesia, conforme a la misericordia de Dios. Pero dice también en Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado la palabra de Dios? Así que, hermano, no van a creer. Si estamos, hermano, al borde del cumplimiento profético final, hermanos. Y también, hermano, como decía ya hace unos minutos, hay que prepararse abrigo. Con eso lo digo todo. Frazada, manta, chompas, capotes, capas, todo. Jesús dijo, hermano, ¿no? El que esté en el campo no vuelva ni siquiera a tomar su capa. Con decir eso, lo dijo todo. Frazada, manta, colcha, chompa, chamarra, campera, etc. Todo para que te protejas del frío, hermano. Pero esto también tiene su lugar, hermano. Aún no lo estoy hablando. Ya desde el momento que la huida va a ser totalmente ya para no volver más a su casa, ni siquiera a tu pahuiche que vas a construir en la serranía, hermanos. Hay otra enseñanza sobre este tema. A ver si lo hago también ese video, hermanos, más adelantecito. Y si todavía pueden comprar, ¿no es cierto?, de alguna persona en lugar lejano, porque hay personas que viven también en las montañas, serranías, selvas, viven casi solitarios, ¿no?, alejados, hay unas 2, 3 casitas así. También lo puedes hacerlo y construir una casita de adobe, de barro. Adobe decimos aquí, hermanos, que se hace de barro, ¿no? Tipo ladrillo, pero más grande. Así, simplemente así. Allí no hay lujos, hermanos. Allí no hay comodidades. Solamente techo para que te cubras de sol y de lluvia. Y entre tanto que habites en ese pahuiche o en esa casuchita, tú tienes que estar, hermano, preparando tu refugio, hermano. Les aconsejo
a 200 metros, 300 metros o 500 metros también, si hay posibilidad, puedas hacer una especie de caverna horizontal para que pases ahí el tiempo de la calamidad, el tiempo de la gran tribulación. Todo eso está escrito en la Biblia, hermano. Si estuvieras en mi lado y me preguntarías, ¿y esto y aquello? Te puedo explicar con la Biblia en la mano. Podemos pasar incluso horas enseñándote, explicándote, pero no es fácil, hermanos, a través de las redes sociales. Aquí muchos pueden confundirse, hermanos. Si me voy a ir pero con el Señor, hermanos, en la Biblia todo habla, hermanos, todo habla. Dios dice en su palabra, por ejemplo, en Zacarías: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Esto es persecución, torturas, apresamientos, etcétera, hermano. Porque la bestia va a declarar guerra contra el pueblo santo. Eso está escrito en Apocalipsis. Se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo y vencerlos. Así que, hermano, la bestia va a vencer al pueblo cristiano físicamente. A ver, tal vez lo puedo subir nuevamente, esos videos que hice. Creo que hice hasta quinta o sexta parte. Pequeños videos, pero bien explicado, detalladito, como con cucharita, hermanos. A ver si vuelvo a subir. Quizá te has olvidado ya y algunos no lo han visto. Cosa que te puedas recordar y obrar conforme a esa palabra, hermanos. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Hasta aquí he podido hacer mi intervención en este video, hermanos. Dios los guarde en el nombre de Jesús.